Hola, ¿qué tal? Feliz martes y bienvenidos a Consultorio COVID-19. Para hoy vamos a cambiar el formato. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema muy importante y se trata de la información, de la data, de todos esos detalles, la información, los números que ayudan a atender la pandemia. Y para eso me acompaña don Tony Soto de Geotecnologías. Tony, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Alonso, por la invitación y un saludo a todos los televidentes allá en casa. Vamos a poner el tema en la mesa, la información, la data, los números. ¿Por qué es importante para la atención de una pandemia, para definir las estrategias de un país? Claro, Alonso, la data es vital. El mismo presidente lo dijo en su discurso. La información con la tecnología nos da las herramientas para poder tomar decisiones asertivas y no es la excepción con esta pandemia, muchas otras en el pasado y las que podrán venir en el futuro. Queremos estar preparados y estas dos variables son vitales para la toma importante de decisiones y buenos elementos que podamos manejar como organización, como gobierno. Mucha gente se preguntará a qué tipo de información, a qué tipo de data nos estamos refiriendo y quiero mostrarles esta pantalla. Si ustedes ven los noticieros de Noticias Repretel, ustedes verán que todos los días hacemos un análisis de los datos de cuánto avanza los casos, cuál es la tendencia del COVID-19 en territorio nacional y fuera del país, y es con esta información. Justamente Geotecnologías nos aporta esa información y podemos verlo inclusive en repretel.com en tiempo real para que ustedes vean qué es la información, cómo se define. Tony, cuéntenos un poco sobre la recopilación de todos estos datos, de dónde viene esta información, cuánto se tarda para tenerlo en tiempo real. Gracias, Alonso. Muy bien, toda esta información, por supuesto, es de la fuente, que es el Ministerio de Salud. Cuando el ministro Daniel Salas está dando su conferencia de prensa, esto se hace público, entonces nosotros tabulamos estos datos, todo este componente geográfico ya pues identificado en su punto, lo levantamos en una plataforma bajo el software ARGIS de la marca Esri. Esta plataforma nos permite mapear cualquier eventualidad. En este caso es la pandemia del COVID, pero podemos mapear muchas otras variables. A nivel mundial, muchas organizaciones también han mapeado y tienen otros tipos de tablero que ahora los vamos a ver, pero es muy interesante y definitivamente nos da los datos para seguir tendencias, para ver dónde estamos ubicados, para ver qué decisiones tomamos como gobierno y estamos muy contentos que en los medios de comunicación se puedan usar. ¿Qué tan detallada puede ser esa información? ¿Qué tanto se puede segregar para saber tomar decisiones en cantones, en comunidades específicas? Claro, Alonso, se puede segregar y detallar tanto como usted quiera. Vamos a ver, la plataforma nos permite tener en todo lo que es el espacio geoespacial, toda la información de nuestro país, identificarnos, centrarnos en cada provincia, en cada cantón, en cada distrito y tener así la información. A nivel general tenemos este visor que ustedes han utilizado web con toda la información, donde tenemos variables como confirmados, activos, descartados, las variables que el Ministerio de Salud quiere y desea que nosotros los costarricenses tengamos a mano, pero cualquiera, desde la mínima hasta la más general, podemos llevar y podemos mapear. Quiero ponerles esta pantalla en específico, que es el tema de los cantones, para que lo veamos, que esta es la información que se puede recopilar con la data, saber los cantones específicos. Esta información que usted también la puede encontrar en repretel.com nos da el índice de cuáles son los cantones que tienen más casos, cuáles son los que tienen más recuperados, en cuáles cantones se han presentado personas fallecidas. Por ejemplo, ya lo mencionamos a lo largo de los días, de que es justamente el Cantón Central de San José el que tiene la mayor cantidad de casos activos de COVID-19 en este momento. Son 104 pacientes confirmados versus 61 personas recuperadas. Es ese dato en verde que usted tiene acá. El segundo lugar sería el Cantón Central de Alajuela con 82 pacientes y 65 recuperados. Tony, esta información así de detallada nos permite tomar decisiones de, ojo, ponga atención, tal vez un cantón está aumentando más de la cuenta si suben en esa cantidad de casos confirmados y poder tomar esas decisiones que nos ha dicho el ministro de Salud, por ejemplo, de crear clústeres o grupos de contagio. Con esta información se puede dar cuenta uno de todo eso. Claro, con la plataforma ARGIS, con todos los datos geoespaciales, podemos tomar las decisiones respectivas. Usted bien lo indica, Alonso, podemos ver en los cantones cuáles han sido confirmados, cuáles recuperados o hasta cuáles fallecidos. Entonces, esto nos da una luz a las autoridades de salud, al gobierno, a nuestros vecinos, a la comunidad, de qué decisiones tomar. Por ejemplo,
vemos la tendencia en la provincia de San José, cuáles son los lugares, los podemos mapear, los podemos identificar para tomar medidas respectivas. Te interrumpo ahí porque María Gracia nos pregunta el caso específico de Guanacaste. Se lo vamos a mostrar nada más como uno de los ejemplos que la información nos puede detallar. Por ejemplo, que en Guanacaste se detectan 29 casos activos y allá podemos ver en el otro lado de la pantalla la cantidad de cantones que tienen casos, donde supera Bagaces con 6 casos activos, ningún tipo de recuperados. Luego Nicoya con 4 casos activos y 4 recuperados. Este es solo un ejemplo, así se puede hacer provincia por provincia, se puede detallar aún más. Inclusive, para comentarles, algunas de las estrategias que ha utilizado el gobierno es no decir el nombre de los distritos. ¿Por qué? Porque eso, por supuesto, llevaría a la persecución de las personas que dan positivo por el COVID-19. Pero todo ese tipo de detalles se puede tener con esta información. Efectivamente, Alonso, todos esos detalles podríamos llegar, obviamente por un asunto de confidencialidad, de seguridad de las personas, no lo hace así el ministerio, pero sí tenemos el alcance para hacerlo. Hay otra de las pantallas, vamos a pasar a la siguiente para que ustedes vean, porque no solo funciona en Costa Rica, también se puede buscar información, datos sobre el mundo. Ahí ustedes tienen la información de todos los países del mundo, de cómo avanza, cuál es la tendencia de crecimiento del COVID-19. Al día de hoy, para este martes, tenemos 4.247.000 personas contagiadas de COVID-19 en todo el mundo. ¿Esta información de dónde sale, Tony? Esta información también se levanta a través de la plataforma Argis. ESRI es el proveedor internacional y en este caso la Universidad de Johns Hopkins es la encargada de levantar, de tabular esta información. Tiene personal en todas las partes del mundo y alimentan este tablero que es famoso a nivel mundial con esto de la pandemia. De hecho, pues un dato interesante es que la Organización Mundial de la Salud, Alonso, también utiliza esta tecnología Argis, para poder mapear la situación a nivel mundial. Esta información va a ser clave, sobre todo en esta etapa en la que nos encontramos, de que es la apertura de las medidas de seguridad. Si ustedes recordarán, en las conferencias de prensa, sobre todo este lunes, el ministro de Salud aseguró que de acuerdo al comportamiento del país durante estos 4 periodos para abrir la salida o el confinamiento de todas las personas, se toma especial cuidado a los datos. ¿Por qué? Si se cumple la primera etapa y aumentan los datos, eso nos va a decir que tenemos que irnos para atrás, tenemos que seguir avanzando, ¿cierto? Efectivamente, Alonso, el tener mapeado la situación del avance de la pandemia nos permite esa toma de decisiones. Como usted bien lo indica, el presidente, el ministro nos da la apertura, pero depende de nosotros ahora como país, como ciudadanos, tomar las medidas respectivas para no vernos afectados. Pero este tipo de mapas nos dan las alertas en cuanto a qué zonas, a qué medidas, si se está propagando, si estamos controlándolo, todo se puede mapear a través de Argis. Quiero que veamos nada más el caso específico de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es sumamente más específico. Por ejemplo, tenemos el dato de la cantidad de personas fallecidas, que para el día de martes ya llegó a los 82.105 personas, pero también tenemos la información por estados o por lugares donde se han presentado mayor cantidad de contagios. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York es el punto clave en este momento por la cantidad de muertes, que solo Nueva York presenta 27.225 muertes y 58.000 personas recuperadas. Todo eso lo va mostrando por cada una de las ciudades. Si ustedes ven inclusive el mapa, podemos hacerlo aquí más grande para que se note cómo cambian los Estados Unidos, porque justamente ahí es donde se está presentando en este momento el mayor movimiento, donde prácticamente todo el país ya está cubierto por la información en rojo, por esos puntos rojos que nos mostraban lo que eran los casos específicos de contagio en ese país. Información que la están utilizando todos los países. Y aquí me surge una duda, Tony, ¿qué pasa en un caso como Nicaragua? Que se ha cuestionado mucho, que no están dando la información oficial o que la información real, y obviamente acá se ve reflejado solo la información oficial. Sí, con el caso de Nicaragua, bueno, es de cuidado, debemos tener las debidas medidas, ¿verdad?, para opinar o no, pero la tecnología se podría utilizar de gran manera. De hecho, Geotecnologías tiene oficina, tenemos la cobertura regional, tenemos oficina en Nicaragua, pero aún las autoridades no se nos han acercado para poder ayudarles. Es una situación política interesante la que se da en Nicaragua, Alonso, pero evidentemente con la tecnología podríamos mapear todos estos casos que hay en Nicaragua. ¿Qué tan real, qué tan fidedigno es la información que se genera con este
software. Sí, esta información es casi en tiempo real. No es en tiempo real, definitivamente, porque a veces se está alimentando constantemente. Por eso decimos que es casi en tiempo real. Pero la fidelidad de la información es exacta. O sea, calza con todos los parámetros y todos los informes de la Organización Mundial de la Salud. Quiero que volvamos a territorio nacional, voy a ir a la pantalla para explicarles y enseñarles este específico. Tony, cuéntenos qué tan detallado es este específico, que estamos hablando de temas de agricultura aquí con esta pantalla. Sí, esta herramienta o esta plataforma nos ayuda a mapear cualquier variable. Por ejemplo, el plan de gobierno con lo que es el cáñamo, esta herramienta nos podría ayudar a mapear todo esto que hablamos de agricultura de precisión. Realmente podemos ver variables, podemos ver muestras del suelo, muestras de potasio, zonas de manejo. Entonces, podríamos apoyar al gobierno, al Ministerio de Agricultura, que ya estamos realmente con conversaciones con el ministro, con los viceministros y personal de asesores, para poder implementar esta herramienta para este proyecto tan importante para el país. Justamente, y voy a profundizar en lo que decía Tony sobre el tema del cáñamo. Recordemos que en la información o en el plan del gobierno para reactivar la economía se mencionaba la incorporación del cáñamo como un producto nuevo en el país para explotación, para poder exportarlo y que genere obviamente empleos, genere ganancias al gobierno. ¿Por qué es clave una información como esta? Muy sencillo, porque actualmente en el país no se sabe, no se da permiso para la siembra del cáñamo. Esto nos puede ayudar a definir si es la zona más caliente, como la zona norte, que es lo que se ha mapeado hasta el momento, si es la zona más fría. Esto nos puede ayudar a tomar ese tipo de decisiones para un producto que no se realiza aquí o que no se cultiva aquí en el país. Efectivamente, Alonso, esta herramienta permite estudiar los suelos, determinar en qué zonas es correspondiente hacer la siembra de cáñamo, en qué zonas no, por ejemplo, el manejo, las distancias, el tipo de suelos, el químico que tienen los suelos, todo eso lo podemos mapear y determinar con una plataforma como esta en cuanto a agricultura de precisión de Esri. ¿Cómo ayuda a cambiar decisiones, entonces tener información tan detallada, en este caso de agricultura, pero se puede aplicar en todo lo que genere datos, se puede tomar esa información? Todo lo que genere datos, todo lo que se mueva, podríamos decir, Alonso, lo podemos mapear. Por ejemplo, se podrían mapear torres de comunicación, hemos mapeado hidrantes en el país, la pandemia del COVID, podemos usarla para agricultura, podemos usarla para lo que sea. Todo lo que tenga el espacio, todo lo que tenga movimiento, lo podemos controlar, lo podemos mapear a través de esta tecnología. Ahora que usted menciona el movimiento, pasamos a la siguiente, porque justamente es sobre movimiento vial. Aquí tenemos un ejemplo, porque esta es otra de las pantallas que se va a estar utilizando para conocer el movimiento vial de carros. Esta pantalla, la número 6, que es la ruta 122 por el sector de la Panasonic. Esto es en Heredia, rumbo hacia Belén, que es la información que ustedes tienen ahí, la imagen que usted tiene ahí, pero vean el nivel de detalle que podemos detectar, desde la cantidad de vehículos que están pasando, ustedes tienen allá 613, camiones más pesados, 128, autobuses 28, ciclistas 7 y personas caminando 40. Es ese nivel de detalle que eso también es importante. Recordemos que todas estas información, toda esta data nos ayuda desde el momento para poner un semáforo hasta hacer un cambio vial. Efectivamente, Alonso, este tablero en especial maneja lo que es inteligencia artificial. Nuestra tecnología nos permite usar el manejo de inteligencia artificial. Por ejemplo, todos esos puntos rojos es el resultado de estas variables, como usted lo mencionó. Ahí se mapea todas estas vías importantes de nuestro país, dando el resultado, pues como por ejemplo 613 vehículos. Ahí vemos la cámara. Esta pues da una facilidad de conteo de objetos, conteo de variables que nos permiten, como usted bien lo indica, por ejemplo, tomar una decisión de ver el nivel de accidentes, determinar si es el punto indicado para un semáforo, la cantidad de peatones, ciclistas, si es necesario montar una ciclovía, si es necesario montar un paso para que los peatones pasen. Todo esto a través de esta tecnología lo podemos determinar y fácilmente el mapeo nos ayuda para tomar decisiones importantes. Justamente eso, esta es la información que ayuda a justificar esas medidas de acción
aquí estamos hablando del caso específico de colocación de semáforos o de un puente peatonal, pero funciona para todos esos rangos. ¿Cuáles son los sectores del gobierno o los sectores que más utilizan la data para tomar sus decisiones? Sí, Alonso, hemos tenido la experiencia, por ejemplo, con ministerios como el Ministerio de Seguridad, estamos con trabajos importantes para los planes del gobierno en cuanto a las ayudas económicas, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía, en fin, con todos los ministerios, municipios, organizaciones, todos pueden acceder a esta tecnología. Usted me comentaba anteriormente una plataforma como el Bono Proteger que se está utilizando a nivel nacional también nos podría dedicar y dar esa información para saber, bueno, pongamos atención, tal vez tales comunidades no están siendo tan, pues, impactadas por una medida como estas, como otras comunidades en el centro de San José. Esto nos ayuda a que sea más fácil la definición y poder hacer más igualitario las ayudas. Correcto. Para ser más equitativo, el mapa nos ayuda, Alonso, a determinar cuáles zonas se han dejado de ayudar o cuáles no. Entonces, tenerlo de una forma visual, todo lo visual a veces es más fácil de digerir. Entonces, por ejemplo, con el Plan Proteger estamos aportando la tecnología, el Ministerio lo está analizando para echarlo a andar y publicarlo en los próximos días y esperamos que sea una ayuda para el gobierno, para que determinen que la medida de mapear, las medidas son las correctas y así puedan ubicar zonas que tal vez no tengan las ayudas necesarias en este momento. ¿Cuál es la diferencia de antes de la pandemia a después de la pandemia? ¿Se está utilizando la suficiente cantidad de datos en el país? Ya no le llamemos solo el gobierno, sino el país en general para tomar decisiones. Creo que sí, Alonso. Costa Rica tiene un buen programa, tiene tecnología, tiene mucho recurso humano. Los costarricenses nos distinguimos por eso, por tener pues las herramientas necesarias y ponerlas al servicio. Creo que ahora más que nunca la tecnología va a ser de gran valor y a partir de este momento para muchas decisiones que tomemos, el elemento de la información con el elemento geográfico, por ejemplo, se van a combinar y nos van a pedir o nos van a permitir más bien tomar las decisiones correctas, nos van a permitir dirigirnos los esfuerzos a las organizaciones, a las municipalidades, por ejemplo, que realmente lo necesitan, Alonso. Geotecnologías en especial, este sistema ARGIS está generando una donación de hasta 6 meses a todas las organizaciones que quieran utilizarlo. Con el tema específico y volvamos al tema de la pandemia, porque eso también ayuda para hacer comparativos de cómo están impactando las medidas del gobierno en los diferentes países. Lo veíamos la semana anterior que justamente el presidente de El Salvador criticó o puso en duda el procedimiento de Costa Rica por la generación de pruebas. Aquí tengo, inclusive voy a moverme otra vez para mostrarles ese dato específico sobre la generación de pruebas. Pruebas totales. Esto le contesta a la pregunta del presidente de El Salvador de cuántas son las pruebas que se estaban realizando en Costa Rica por día. Por ejemplo, durante la semana pasada, este es un dato muy interesante, la semana pasada tuvimos la mayor cantidad de pruebas en 4 días consecutivos. Ustedes lo pueden ver acá. El jueves, esto fue el viernes, perdón, el viernes anterior se presentaron 692 pruebas, para el sábado fueron, no, perdón, son el jueves 692, viernes 670, sábado 707 y domingo 653. Pero vean el comportamiento tan interesante. Para el día lunes cayó la cantidad de pruebas a 129 y hoy se registraron para este martes 171. Esto es lo que nos ayuda a analizar cuál es el comportamiento, cuáles son las decisiones que está tomando el país en eso tan específico como es la generación de pruebas, pero también nos puede ayudar a nosotros como ciudadanos a llamar las atenciones de, ojo, cuidado, ¿por qué se están bajando tanto la cantidad de pruebas? Correcto, Alonso. Definitivamente este fue un ejemplo de lo que podemos hacer del mapeo. Estas muestras descartadas indica que el país está haciendo un buen trabajo, que el Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, hacen los esfuerzos para poder mapear, para poder identificar dónde se están dando pues, las pandemias, indicios del COVID. Pero como usted lo muestra, esto nos da respuesta a todo Centroamérica, a los que quieran cuestionarnos si estamos haciendo bien o no el trabajo. Usted lo mencionaba ahora anteriormente, Tony, de que esto nos está obligando, la pandemia nos está obligando a requerir nuevas tecnologías. ¿Qué nuevo viene? ¿Qué se puede generar a través de los datos que no tengamos ya en las pantallas? Claro, el tablero que mencionamos o vimos ahora de la inteligencia artificial
esto viene en auge. Todo lo que es inteligencia artificial, esto nos va a permitir tomar decisiones de manera más fácil. Esta es la tendencia, no vamos a parar, Alonso, la tecnología es cambiante, evoluciona constantemente y, por ejemplo, Argis y Esri, que siempre están a la vanguardia de la tecnología, estoy seguro que siempre van a seguir sacando aplicaciones. Hay aplicaciones móviles que fácilmente pueden hacer encuestas, pueden pues tomar datos importantes para cualquier tipo de organización, pueden llevar controles, pueden saber dónde estamos en este momento. Entonces, la tecnología siempre nos va a servir para la toma de decisiones. Quiero que bajemos un poco la conversación porque ya hemos hablado de decisiones países, pero también se pueden impactar las decisiones de un negocio pequeño. Esta información de datos es vital para poder, qué sé yo, saber la locación donde va a poner mi negocio o si debo moverlo de donde está y llevarlo al centro del cantón, cosas por el estilo. ¿Cómo una persona, cómo alguien que tal vez no tenga todas estas plataformas puede obtener información así que sea vital para su negocio, sus decisiones? Claro, Alonso. Los pymes, por ejemplo, que son estos empresarios que andan pues buscando, diversificando, haciendo creatividad para la toma de decisiones, realmente es valioso este tipo de herramientas como el Argis. El Argis le permite a un pymes, por ejemplo, hacer intercambios de productos, poder contactar cuál es el pymes más cercano que venda alguna materia prima, intercambiar, comercializar, incluso hasta hacer estrategias de logística para la entrega de esos productos. Queremos y estamos trabajando, por ejemplo, con los exportadores, con los pymes, para en los próximos días sacar aplicaciones que les pueda ayudar a ellos a interactuar, a que puedan comercializar, vender. Vamos a ver, Alonso, el objetivo hoy día, y tenemos mapeado lo de la pandemia, como usted lo indica, pero como país lo que ocupamos es activar la economía. Entonces, para activar la economía, tanto los pymes, empresas pequeñas, emprendedores, necesitamos empaparnos de esos conceptos y ponerlos en práctica para que así seamos efectivos. Por ejemplo, tal vez usted tenga algún insumo que yo necesito para exportar. Materia prima. O el conocimiento también. El conocimiento. Entonces, estas matrices, estos dashboards nos van a ayudar a conocer, Alonso tiene tal producto, yo tengo tal, unámonos, vendámoslo y salgamos de la crisis. Aquí Javi Martínez me habla de un tema muy interesante, que eso, bueno, justamente sobre el manejo de datos y la privacidad. ¿Qué tan invasiva puede ser la información, la data que se obtiene de una persona para hacer estos dashboards? Claro, por ejemplo, eso es de mucho cuidado y debemos analizarlo muy bien. Cada organización delimita, determina qué se quiere ver, qué no se quiere ver. Por ejemplo, usted bien lo indicaba, nuestro Ministerio de Salud, estos son los datos, las variables que quieren que nosotros conozcamos, que quieren que nosotros veamos, pero todas las organizaciones pueden abrirse tanto como quieran o cerrarse como gusten. Esta información, mucha de la misma se sube a la nube, este famoso concepto de la nube donde está la información hospedada, pero todos los mecanismos, por ejemplo, de Esri son con la máxima seguridad. Pero es información que yo facilité porque ingresé a algún sitio web o porque la puse libre, o existe alguna línea donde ya no se puede pasar en buscar ese tipo de información a nombre de Alonso Solís en este caso. Sí, definitivamente hay lineamientos y esto hay que tener mucho cuidado, Alonso, porque es la privacidad suya, claro, y hay una ley de protección de la privacidad. Entonces, la tecnología puede hacer muchas cosas, pero también hay restricciones donde no podemos pasar de X línea. Entonces, invitamos sí, a las organizaciones a utilizarla, pero con el manejo profesional, con el debido cuidado, porque esto en malas manos podría dañarnos, ¿verdad? ¿Qué tan estricta es la legislación costarricense en el tema del manejo de datos, como para hablar ya del tema general? Sí, creo que está evolucionando, Alonso. Cada vez a tener este nivel de tecnología debemos buscar la protección para las personas, para los ciudadanos. Creo que en ese papel Costa Rica siempre va adelante buscando lo mejor para nosotros. Entonces, sí, debemos tener el debido cuidado para que no se maluse la información y que las organizaciones también sean responsables en cuanto al uso, en cuanto a la privacidad de toda esa información que a veces obtenemos de muchos ciudadanos. Usted que trabaja en esto, Tony, específicamente,
qué tan conscientes están las organizaciones aquí en el país, y se lo pregunto antes de la pandemia, porque en este momento todo está cambiando, pero antes de la pandemia, qué tan conscientes estaban de la necesidad o de la importancia de los datos para tomar decisiones, y se lo pregunto también utilizando de ejemplo el escándalo de la UPAC, lo que pasó en presidencia, que era justamente la recopilación de información para tomar decisiones y que generó todo este escándalo por pasar la línea o no definirse o no ser claros en el tema de qué tanto sabemos de los costarricenses, qué tanta información se puede averiguar de las fuentes institucionales. Cuénteme, ¿qué tanta importancia le dan las instituciones o las organizaciones en general al tema del manejo de los datos? Claro, Alonso, creo que va a haber un antes y un después de la pandemia del COVID. Antes las organizaciones tomaban mucha información, tal vez de sus sistemas, algunas variables, pero no le sacaban el máximo provecho. Y hoy día eso es lo que queremos, que con la ayuda de la tecnología, las organizaciones que captan todas esas diferentes variables las puedan usar, pero para los mejores propósitos. Y a partir de ahora, Alonso, estoy seguro que todas las organizaciones que manejen bien sus bases de datos, que cuiden de esa información, que las lleven para objetivos, para metas específicas, va a ser muy valioso y va a hacer que permita que el país progrese, que nos activemos económicamente. Por ejemplo, con la agricultura, como lo mostrábamos ahora, si planificamos bien la siembra del cáñamo, bueno, podemos tener grandes resultados y, ¿por qué no?, en un año estar hablando de los éxitos, de los logros, con un nuevo producto, con algo diferente que podamos implementar y llevar de la mano con la tecnología. Por ejemplo, con esa del cáñamo, me voy a levantar para ponerla de nuevo. ¿De dónde se retroalimenta esta información? ¿De dónde saca la información para ponerla en la pantalla? Bueno, esto es tan solo un ejemplo ilustrativo, Alonso, de lo que hace la tecnología, pero ya cuando tengamos datos, por ejemplo, de un Ministerio de Agricultura, de nuestros agricultores, que vayamos a las fincas, mediante un vuelo dron, por ejemplo, podemos mapear, podemos tener identificado todos los límites de la finca, las variables, los componentes del suelo, y ya el software se encarga de hacer el resto. Esto, en especial, Alonso, Esri, el manejo de la plataforma Argis, son plantillas. Aquí no hay que configurar, no hay que programar nada, ya son plantillas, es meter información que nos brindan datos. Entonces, es lo bonito de esta plataforma Argis que nos puede ayudar y colaborar. Entonces, imagínese usted como agricultor, tiene su finca, necesita hacer el análisis si vale la pena o no sembrar cáñamo. Entonces, con una herramienta como esta, le va a decir los metros de distancia entre una planta a otra, dónde se tiene que cuidar, dónde sí, dónde el suelo es productivo. Incluso hasta ese nivel de detalle podemos llegar, Alonso. Si ese suelo es productivo o no, porque si no, mejor arrancamos la planta de ahí y la sembramos en otro lugar. Entonces, esto nos da esa inteligencia, ese conocimiento de variables que nos puede decir si estamos haciendo el trabajo bien o no lo estamos haciendo bien. Como un tema como el cáñamo, que es el ejemplo que hemos estado utilizando, ¿por dónde se inicia esa recopilación de datos? Bueno, realmente cualquier agricultor que quiera, cualquier organización, por ejemplo, es delimitar, conocer el suelo, conocer la finca, la tierra en la que se va a sembrar, hacer esos análisis. Para eso, a muchas organizaciones estamos llegando con nuestra plataforma para ayudarles, para que tomen las medidas correctas y lo puedan implementar. Tal vez a veces es difícil o que no conocen el uso de la herramienta. Estamos llegando a las organizaciones correctas, a los ministerios, municipalidades, con nuestra tecnología y desde luego Geotecnologías incluso está anuente de ayudarles a todos los que se quieran acercar, conocer más de la información, cómo levantar información como esta. De seguro ahí les podemos ayudar para hacer el proceso, ese flujo de trabajo que nos permita recopilar la información. Y tomar decisiones. Y tomar decisiones. Don Tony Soto de Geotecnologías, muchas gracias, Tony, de verdad por acompañarnos. Un placer. Y lo esperamos más adelante, conforme vaya avanzando la pandemia, para conocer más los datos y qué información más ha generado el tema de la pandemia. Los esperamos, por supuesto, que mañana miércoles con más información. Mañana tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar justamente del turismo, porque recordemos que a partir del 16 de este mes de mayo se reactivan los primeros hoteles. Así que mañana vamos a tener de invitados a la gente de Canatur para hablar de la preparación para esos hoteleros y, por supuesto, las personas que ya van a poder vacacionar a partir de los próximos meses. Así que no se lo pierdan. Los esperamos mañana a las 4:15 para que recuerden enviarnos sus preguntas para hablar de temas de turismo. Los esperamos.